rápidamente que primer paso teníamos que llevar el manipulador a una posición inicial y recomendablemente esta posición debería ser completamente extendido, ya sea hacia adelante, hacia arriba, hacia atrás. La intención es alinear todos los eslabones para que a la hora de asignar los sistemas y determinar los parámetros de Dynavit, pues estos se pueden simplificar en el modelo. Ahorita lo vamos a ver con un ejercicio, como estos alineados a la hora de estarlos resolviendo, sacando sus matrices de transformación homogénea, son más fáciles de reducir. El segundo es, bueno, identificar los eslabones. Decía, hay que enumerar los eslabones comenzando desde la referencia de la base hasta el efector final o el plato de herramientas, lo cual tendríamos esta numeración desde 0 hasta n, donde n es el número de grados de libertad. Y posteriormente, donde tenemos esos eslabones, esa unión de esos dos elementos que permiten un movimiento, serán las articulaciones. Y las articulaciones las comenzaremos a numerar desde el 1 hasta n, donde n nuevamente es el número de grados de libertad. Una vez que se tiene identificado esos eslabones y la intersección de ellos, la unión, vamos a comenzar a asignar los eslabones los ejes. Y se comienza con el eje Z. Dice que el eje Z debe asignarse al eje donde se está haciendo el movimiento, ya sea un movimiento de rotación o un movimiento de desplazamiento. Ahí es en donde encontraremos nosotros ubicado el eje Z para cada una de las articulaciones. El eje X será un eje que en primera instancia debe ser perpendicular al Z anterior para poder determinar estos parámetros, y de preferencia debe de apuntar al siguiente eslabón. Si no se puede, sino por la configuración de los ejes, pues de preferencia cuidar primero que sea perpendicular al eje anterior, al Z anterior. Y el Y completa el sistema de dextrógiro y ortonormal que hemos venido diciendo, que este sistema debe estar a 90 grados todos los ejes uno con respecto al otro, y debe de cumplir la regla de la mano derecha en cuanto a la asignación y el sentido de asignación. Con ello ya estaremos teniendo por sentadas las bases para poder determinar estos parámetros de Dynavit. Cuidar el sentido, ubicarlo de forma correcta, tanto el sentido de rotación como el desplazamiento del sentido positivo. Veíamos ayer unos ejemplos en donde si nosotros tenemos el eje Z entrando, por ejemplo, pareciera que los movimientos en sentido horario son negativos, pero no, son positivos, ya que nosotros estamos viéndolo en el plano detrás de ese eje. Y bueno, entonces tener cuidado con la ubicación de esos giros e identificar los movimientos positivos, porque a la hora de que nosotros le digamos, por ejemplo, al robot, si lo tenemos completamente extendido y decimos gira 30 grados positivos la articulación 3, pues nosotros pensaremos, acostumbrados normalmente, si está el eje Z hacia adentro, que los 30 grados positivos debería de subir el eslabón, y en este caso los robots lo hacen hacia abajo. Va a depender, ¿no? Bueno, acá abrimos un simulador, hay algunos ejes que sí lo tienen de forma positiva en ese sentido, porque tienen asignado el sistema de coordenadas saliendo, en algunos casos, como el ejemplo que vimos con el robot ABB, que bueno, no vimos ninguno de los movimientos, pero el sistema de coordenadas veíamos que Z estaba saliendo. Entonces en ese caso ahí sí un ángulo positivo sería algo como lo que estamos acostumbrados, común hacia arriba. Y bueno, pues prácticamente va a depender de dónde lo estemos visualizando, ¿no? Porque como el robot va a estar cambiando de posición, pues podemos quedar detrás o delante de ese sistema. Bueno, entonces son esos ejes Z. Y finalmente, bueno, aquí es lo que mencionaba, el desplazamiento, giro y desplazamiento. Y finalmente, considerar un último sistema de coordenadas si es que estamos implementando ya una herramienta. Entonces, este sistema de coordenadas irá en el centro de la herramienta, en el Tool Center Point, simplemente para detectar o identificar lo que va a ser la longitud de la misma, ¿no? Si en el caso de que no estemos considerando la herramienta y solo estemos considerando hasta el plato de herramientas, en donde nosotros vamos a cambiar estos utensilios, pues se debe de agregar un sistema de coordenadas de referencia más abajo de la primera articulación, que sería el punto de referencia de inserción del robot. Cualquiera de los dos sistemas pues son correctos, o las dos formas de
analizarlo, ya que en ambos casos lo único que se va a agregar son sistemas similares al que está anterior. Por ejemplo, aquí agregaríamos un sistema aquí en la base, idéntico al de la primera articulación, o en el caso de la herramienta, pues sería un sistema idéntico al anterior en el plato. Entonces, eso nos va a originar que solo se considere el offset o un desplazamiento aquí en la altura del robot o en la longitud de la herramienta. Entonces, en ambos casos es válido poder implementar ese sistema de coordenadas. No ponerlo en los dos, ¿no? Es decir, si ya consideramos la altura de la base, no poner la herramienta, o si ya consideramos la herramienta, no poner la base, porque eso sería como considerar un robot de más grados de libertad de los que no tiene. Recuerden, si son 6 grados de libertad, deberemos de tener solo 7 sistemas de coordenadas, porque por cada par vamos a formar una articulación. Entonces debe de haber 7 sistemas de coordenadas para 6 grados, para 5 grados debe de haber 6, etc. Pues casi es el mismo número de eslabones que tenemos con respecto al número de sistemas de coordenadas. Y bueno, ya que tenemos eso, mencionábamos de unos parámetros propios de cada uno de los eslabones, inherentes a su naturaleza, que es la longitud, el ángulo, finalmente el sentido positivo, lo que platicábamos, la longitud del eslabón, el giro del eslabón, el descentramiento del eslabón y el ángulo de la articulación. Y platicábamos esto. Bueno, voy a tratar de retomarlo rápidamente con esto, que decíamos que la longitud del eslabón prácticamente, pues nosotros lo vemos aquí de forma fácil, que es este. Pero va a depender de cómo se hayan asignado los temas de coordenadas. En algunos casos, X, por ejemplo, bueno, veremos un ejercicio donde tenemos una bebé. Es un poquito la forma extraña de cómo asignan los temas con los de ABB. Hay una asignación en donde nosotros pensaríamos que pues la longitud del eslabón, como está hacia arriba, pues está marcada con esa longitud, y esta sería la otra, y así. Pero así como se asignan los sistemas de coordenadas, a veces esta longitud la toman como 0 y esto se toma como un descentramiento. Entonces, para evitar esas confusiones se debe de seguir textualmente la identificación de estos desplazamientos de acuerdo a la convención, que es lo que vamos a leer y vamos a implementar. Pero prácticamente si están asignados de forma convencional, la longitud del eslabón pues estaría representado por esta distancia que vemos aquí, ¿no? En este caso aquí debería ser la longitud de este eslabón, esta longitud debería ser esta altura, y así sucesivamente. La longitud, el otro es vamos a ver otra distancia, descentramiento del eslabón, que les decía. En este caso, si este eslabón estuviera en este extremo, por acá, pues es un pequeño offset que tiene la misma línea de acción en la articulación, si tuviéramos aquí un eje que lo haga rotar, pero este elemento al estar físicamente en este lado, en este eje, pues el punto de referencia va a cambiar. A la hora de que giremos el robot o que hagamos algún movimiento, pues ese punto tiene un pequeño offset con respecto a la línea central del eslabón, del primero, del anterior. Entonces ese es el descentramiento. ¿Y de qué va a depender? Bueno, pues la distancia o la separación que tengamos entre los ejes Z. Cuando estamos hablando, les decía, de un eslabón que es lineal, que es una articulación prismática, por lo general estos se extienden o se contraen. Entonces, como ahí está asignado también sobre esa línea el eje Z, en ese podríamos ver que el descentramiento de los eslabones también corresponde con la longitud de esa articulación, pero de articulación prismática. Ahorita vemos un ejemplo de un sistema híbrido. Y los ángulos, decía, el ángulo de desviación del eslabón o ángulo del eslabón. Aquí está. Ángulo, giro del eslabón, ángulo formado entre los ejes Z, que es ese ángulo del eslabón. Bueno, es cuando estamos nosotros identificando un cambio de plano en el movimiento de la articulación. Aquí, como todos son articulaciones de revolución,
podemos identificar en qué plano está trabajando cada eje de rotación. Aquí lo tenemos en el plano vertical o en el eje vertical. Y en el siguiente movimiento hay un cambio. Está una rotación, pero en otro plano, ¿no? Hay un cambio de 90 grados. En las siguientes 3 articulaciones, el plano se mantiene o la dirección en donde está ese eje se mantiene. Entonces, no hay giro de ese eslabón. Cuando volvemos a tener un cambio en el plano del movimiento, es en donde tenemos ese ángulo. Esa es básicamente esa variante que estamos considerando aquí. Y el último ángulo, que es el ángulo de articulación, que es el más sencillo de identificar o de percibir, porque es el movimiento propio del robot que vamos a tener aquí. Si nosotros tuviéramos este eslabón de esta forma y lo bajara, pues cada uno de esos ángulos que se van a formar están definidos entre el ángulo que se forman en los ejes X. Por eso recomendable tenerlo en una posición completamente extendido y que X apunte siempre al siguiente eslabón para poder tener esa alineación y sea fácil de identificar ese ángulo, que es el que vamos a tener nosotros como variable. Entonces, una vez que ya tenemos todos esos elementos, debemos de determinar esos parámetros de la configuración del robot que me van a permitir sacar ese modelo generalizado, ¿no? Voy a pasar a esto. Entonces vemos que esos parámetros, decíamos, es la distancia. Bueno, lo voy a retomar, pero ahorita lo haremos paso a paso, porque pues así nos queda como que muy al aire. Dice distancia desde el origen del sistema de coordenadas Y hasta la intersección de los ejes X, Y y ZI-1 a lo largo del eje XY. Entonces vemos que están involucrados ahí los dos sistemas de coordenadas. En este caso estamos midiendo la separación entre los ejes, los orígenes a lo largo del eje X. Ángulo, el ángulo que hay entre el eje ZI-1 y ZI, o lo que tendría que yo girar para ir del ZI-1 al ZI, alrededor del eje que coincide con el eje XY. No necesariamente tiene que ser el eje XY, hay veces que por la forma como nosotros lo asignamos, el eje XY no haría rotar, o si lo rotamos sobre ese mismo eje, no haríamos que coincidiera, ¿no? Entonces tiene que ser con el eje que corresponde a que coincide con él. Giro del eslabón, ese ángulo formado entre los ejes alrededor. Descentramiento, distancia desde el origen del sistema de coordenadas. Como les decía, igual son relaciones entre los dos sistemas, pero ahora esta separación es entre esos ejes, entre esos orígenes, pero a lo largo del eje Z. Y es con respecto a la anterior. Y el ángulo formado finalmente entre los ejes X respecto al ZI-1. Entonces, aquí tendríamos, hay que destacar lo siguiente. Como mencionaba estos parámetros, 3 son parámetros constantes. Por ejemplo, para articulaciones de revolución, lo que va a ser la longitud del eslabón, que está representado por la variable AI, el ángulo del eslabón, que es este cambio de plano en donde va a estar haciendo los giros o los desplazamientos, también va a ser constante porque no puedo cambiar esa asignación porque es por diseño propio del robot. Tendríamos que cambiar de forma de unión. Y el descentramiento que les mencionaba es como si tuviéramos una unión de esos eslabones por medio de bridas, pero esas bridas con el prisionero pudiera yo desplazarlo a lo largo del eje y con eso cambiar ese descentramiento, pero no quiere decir que nosotros en cualquier momento lo pueda cambiar o variar y que lo pueda controlar. Si fuera eso, entonces ahí estamos agregando una articulación lineal que modificaría la topología del robot. Entonces esa se considera como constante. Y lo que va a cambiar son estas, lo que va a ser variable, va a ser en este caso el ángulo de las articulaciones, que es teta y ésima. Entonces, ahí vemos, para la articulación de revolución, D, A y alfa son constantes, y por lo mismo, como son constantes, los vamos a evaluar, de acuerdo a los parámetros que definamos, se van a quedar evaluadas en una ecuación generalizada. Vamos ahorita a identificar por qué se tiene que establecer esa ecuación generalizada, y la que se va a quedar expresada en variable va a ser este ángulo teta, porque cuando ya echamos a andar el manipulador, pues ya dependerá de ese ángulo
para poder determinar esa posición. Y para el caso de articulaciones prismáticas, que decía como ejemplo el manipulador cilíndrico, el Mercury, que es un manipulador cilíndrico, donde tenemos extensión, elevación y giro de los 3 grados principales. En esas extensiones y esa elevación, ahí tendríamos articulaciones prismáticas. Ahí las constantes van a ser los ángulos, voy a poner en rojo otra vez, que son el ángulo teta i, que es el ángulo que va a existir entre los ejes X, el ángulo de desviación y la longitud del eslabón, mientras que el descentramiento que tengamos entre ellos va a ser la variable, o la distancia entre el eje Z. Como va a estar asignado sobre la línea de desplazamiento, esta distancia es la que va a ser variable. Vamos a tener, o podemos tener el caso de manipuladores con puras articulaciones de revolución, que son los poliarticulados, como es lo que vamos a estar viendo constantemente, o los cartesianos, en donde tenemos puras articulaciones prismáticas, o los híbridos, ¿no? Donde tenemos de revolución y prismáticas, como puede ser el cilíndrico o el esférico. Y les digo, entonces, las que son constantes se evalúan, y las que son variables se van a dejar expresadas con literales para posteriormente sustituir el valor de la posición concreta a la cual nos estamos dirigiendo. Ok. Si una vez establecido un sistema de coordenadas de Navier-Cartenberg para cada elemento, se puede desarrollar una matriz de transformación homogénea que relacione el sistema de coordenadas i-ésimo con respecto al sistema de coordenadas i-1. ¿Y cómo se va a hacer? Dice, hay que girar respecto al eje z i-1 un ángulo teta para alinear el eje xi-1 con el eje xi. Después hay que trasladar a lo largo del eje z i-1 una distancia de i para que coincidan los ejes xi y xi-1, perdón, y xi. Después también trasladar a lo largo del eje xy una distancia AI y girar respecto del eje xy un ángulo alfa i para hacer coincidir los sistemas de coordenadas restantes. ¿Qué está haciendo con esto? Bueno, lo voy a poner aquí en esta imagen. Se parte de esta convención de que vamos a tener sistemas rígidos, elementos rígidos que van a estar unidos a través de una articulación que puede ser de un grado de libertad, 2, etcétera. En este caso el más sencillo es de un grado de libertad, y que van a permitir un movimiento relativo. A esos elementos rígidos se les asigna un sistema de coordenadas de acuerdo a esta convención que acabamos de ver. Y el objetivo al final de cuentas es poder representar, por ejemplo, este sistema de coordenadas con respecto a un sistema fijo, móvil con respecto al fijo, que decíamos el sistema de mayor orden será el móvil y el de menor orden el fijo. Y pues ese representar esa posición y esa orientación con respecto a este sistema, hacerlo así, pues es tanto como querer hacer que coincidan la posición y la orientación, como jugar con esos sistemas de coordenadas para alinearlos en posición y para orientarlos. Entonces, de acuerdo a esta convención de cómo se asignan los sistemas de coordenadas, pudieran haber múltiples movimientos que logren hacer coincidir estos sistemas, tanto en origen, tanto en composición como en orientación. Sin embargo, los movimientos suficientes para poder hacerlos coincidir son estos 4, que como menciona es el giro de un ángulo teta sobre el eje z y -1 para hacer que coincidan los ejes x y -1 con el eje x y vean este movimiento, ¿no? Bueno, va a depender, la idea es llevar el eje x o hacer que coincidan el eje x y -1 con el eje x y girándolo sobre el z y -1. ¿Sí? Y con eso permitiría que se alineara, ¿no? No importando en qué posición se encuentre. Después desplazarlo a unidades sobre el eje X, ¿no? Sobre el eje X que tenemos de este eslabón, seríamos desplazarlo hacia acá, llevarlo a un punto medio. Después desplazarlo de unidades sobre el eje Z, llevarlo hacia arriba. Y finalmente girar el sistema Z y -1 con respecto a Z para que coincidan.
Estos cuatro, bueno, podríamos hacer ejemplos de estos cuatro movimientos si tuviéramos aquí sistemas de coordenadas arbitrarios. Bueno, no arbitrarios, que tengan que ser dextrógiros y ortonormales, ¿no? Es decir, 90 grados todos y que cumplan con la regla de la mano derecha. Por ejemplo, yo lo podría tener acá. Vamos a suponer que esto es X, esto es Y y esto es Z. ¿Vale? Voy a poner aquí, este sería X0, este sería Y0 y este sería Z0. Y si este fuera, déjenme ver, ¿cómo lo puse? Este sería X1, este es Y1, no lo puse mal, este es X, este es Y, este es Y1, y bueno, para que cumpla con la regla de la mano derecha, recuerden, X, Y, Z hacia donde estaría, hacia arriba, ¿no? Lo puse mal, vamos a ponerlo acá hacia arriba. No me dejo borrar, no, permítanme. Pues este es acá, ¿vale? Entonces sería Y1 y este sería acá mi Z1. Entonces, lo que dice pues estos movimientos, si es a tratar de alinear, es como si yo quisiera llevar este sistema de coordenadas a que coincida con el eje, con el origen y con la orientación. Entonces tengo que hacer que quede igual que este. Entonces, podría desplazar a unidades sobre el eje X, sobre el mismo eje X que tengo aquí. Entonces tendría que ser un desplazamiento del sistema móvil con respecto al fijo. Y también puede hacer un desplazamiento sobre la Z unidades, perdón, sobre el eje Z, ¿no? De unidades. Y con eso, este sistema, así tal cual lo tengo, estaría coincidiendo de esta forma. Así, aquí. Pero me faltarían hacer esas rotaciones para que coincidan. Ahorita no los voy a hacer coincidir. Entonces, si hago esas rotaciones, podría hacer una rotación sobre el eje Z. ¿De cuántos grados tendría que ser esta rotación? Por ejemplo, podemos hacer una rotación sobre el eje X. Y sobre el eje Z, que son como lo estamos presentando aquí. O algunas otras combinaciones. De hecho, podríamos hacer múltiples combinaciones en cuanto a movimientos. Podríamos tener 3 rotaciones y 3 desplazamientos, pero la mínima cantidad de movimientos que pudiéramos hacer, incluso hay menos, pues habría orientaciones en las que solo necesito un desplazamiento y 2 rotaciones, o viceversa, 2 desplazamientos y una rotación. Pero para coincidir con la convención que se está tomando de los ejes, se toman estos 4 movimientos, aunque uno de los giros sea 0, o aunque varios de los giros sean 0, pero nada más que en desplazamientos. ¿Cuál sería el caso? Que tuviera la misma orientación acá, pero que estuviera descentado. Entonces solo tendríamos desplazamientos. Y las rotaciones serían innecesarias. Entonces la rotación en X, en X o en Z serían 0. O igual, podrían ser que coincidan aquí y solo tener rotaciones. Entonces, estos parámetros podrían ser considerados 0. Entonces, estos matemáticos hicieron estas pruebas y determinaron que de acuerdo a la convención, pues era suficiente con esos movimientos para cubrir todas las posibilidades de las orientaciones de los ejes y hacerlos coincidir. Entonces, vamos a tener una rotación en el eje X, vamos a tener una rotación en el eje, un desplazamiento de A unidades en el eje X también, un desplazamiento de D unidades en el eje Z y finalmente una rotación de
teta grados sobre el eje Z. Entonces, esos movimientos van a representar esta separación. Entonces, lo podemos expresar de la siguiente forma, esos movimientos. De acuerdo a las matrices que ya habíamos estudiado, la matriz de transformación homogénea de rotación, ¿ven? Así como estamos haciendo estos movimientos, lo podemos expresar con estas. Si estas operaciones se pueden expresar mediante una matriz de traslación y rotación homogénea, el producto de una matriz compuesta de la articulación A, en este caso de la articulación del sistema I, I-1, conocida como la matriz de Navier-Cartevert, estará representada por esta serie de operaciones o de matrices de transformación. Decía, el primer movimiento que hay que hacer es una rotación de alfa grados sobre el eje X, que es esta matriz, seguida después de una rotación, perdón, de un desplazamiento de unidades sobre el mismo eje X, un desplazamiento de D unidades sobre el eje Z, y finalmente una rotación de teta grados sobre el eje Z. Entonces, eso me va a permitir hacer que coincidan los sistemas. Entonces, al desarrollar estas operaciones, vamos a ver que tenemos una expresión que considera estos parámetros, el parámetro A, que es la longitud del eslabón, el D, que es el descentramiento, el alfa, que es el ángulo de desviación del eslabón, y teta, que es el ángulo de giro del eslabón, o el ángulo de la articulación, ¿no? Y ahí vamos a tener expresado eso. Pues nada más se realizan las operaciones, vamos a hacer un par de ellas, y ahorita les pongo la matriz resultante, pero pues aquí ya nada más quedaría hacer estas multiplicaciones, ¿no? Filas por columna. Podemos hacer estas dos internas que vemos que son, en cuanto a orientación, son identidad, deben de quedar lo mismo. Entonces aquí tendríamos la matriz simplemente identidad con el parámetro de A unidades sobre X y D unidades sobre Z. Entonces, al hacer esta operación, pues igual pues nos queda toda esa expresión de A por D, ¿no? O puedo hacer esta operación de esta por esta y me va a quedar la expresión de la matriz simplemente con la unidad o el desplazamiento aquí. ¿Ven? Lo mismo con esta, me quedaría el desplazamiento acá. Entonces, vamos a hacerlo rápidamente. Aquí tendríamos esta fila, por esa columna, sería coseno por 1, me da coseno, y todos los demás son 0. Entonces aquí me da coseno de teta. Lo voy a poner como coseno de TH. ¿Sí? Para reducirlo un poquito. Esta sería la primera fila por la primera columna. Segunda fila sería seno 0, 0, 0. Entonces tendría el seno de teta. Y la tercera sería toda 0, 0, 0, 0. Y la siguiente sería 0. Son las filas por las columnas. La segunda fila, coseno 0, me quedaría menos seno de teta. Cero, 0. La segunda es seno, coseno de teta. Y los demás es 0 y 0. La tercera fila es 0, 0, 0, 0. Aquí. Sí, y esta, la tercera. 0, 0, 0, 0. Esta me debe dar 0 también. 0, 0, 0. Y esta me va a dar el 1. Que vemos ahí, que es tercera fila, tercera columna. 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, 1 por 1, 1, 0. Ahí está. Y esta última. Tendríamos coseno por 0, 0. Seno por 0, 0, 0, 0. 0, 0, 0. Y en última nos quedaría 0, 0, D, 0. Entonces aquí fue 0, aquí fue 0. Esta me queda la letra D. Y aquí me va a quedar el 1, que es la 4 por la 4, ¿no? 0 por 0, 0 y por... Ahí está. Entonces lo que les decía, si se dan cuenta, pues me queda la misma matriz, nada más que con la parte de la distancia. Entonces lo mismo me quedaría aquí, ¿no? Filas por columnas. Vamos a hacerlo rápidamente.
que es esta fila, esta fila por esta columna. Voy a borrar estas. Entonces ahorita lo que ya tengo es esta matriz resultante, estas dos, ¿no? Voy a hacer estas otras dos. Sería esta fila por esta columna. Y aquí tendríamos, ok, primero 1 por 1, 1, más 0, 0, 0, ¿vale? La segunda fila, 0, 0, 0, 0, tercera igual 0, 0, 0, 0, me va a quedar igual. Lo que les digo, como tengo una matriz de identidad, me va a quedar la misma orientación, no va a haber cambio. Segunda fila, primera columna, segunda fila. Perdón, primera fila, segunda columna. 0, 0, 0, 0. ¿Está? La segunda, tengo 0, coseno de alfa, 0 y 0. Entonces aquí me da coseno de alfa. Como alfa. 0, ¿no? La tercera, tengo 0, 0, seno de alfa. ¿Está? Y la cuarta puede ser 0, 0, 0, 0, 0. Ahí está. Tercer componente que debería ser 0, que es la primera fila, tercera columna, 1 por 0, 0, 0, 0, 0. Siguiente, segunda fila, tercera columna, 0, menos seno de alfa, 0, 0, menos seno de alfa. Está. Y acá me va a quedar, como estamos viendo, el coseno, 0, 0, coseno. 0. Y aquí me va a quedar simplemente la A. Bien. Tenemos 1 por 0, 0, 0 por 0, 0, 0 por 0, 0, A por 1, A. Aquí me queda la letra A. Acá abajo tenemos 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, 0, 0, todos van a ser 0. Entonces, lo que les decía, queda exactamente lo mismo, nada más con el desplazamiento ahí, porque tenemos una identidad con el desplazamiento. Y pues lo que nos queda, a ver si ya tenemos esta otra, con el azul, que sería el resultado de estas dos. Y pues, finalmente hacemos las operaciones, ¿no? Pero queda la de teta en el lado izquierdo y la de alfa del lado derecho. Hacemos las operaciones y obtendríamos la matriz resultante. Voy a ponerlas aquí, para tener como referencia. No, voy a ver si cabe. Sí, sí cabe. Y voy a dejar la matriz resultante acá arriba. Para poderlos alinear, sería esta fila, acá, con esta columna. Voy a separar un poquito más para que no se vean juntas. Ahí está. Listo. Entonces tenemos aquí esta fila por esta columna, entonces vemos que es coseno de teta por 1, es coseno de teta, 0, 0, 0, todos los demás son 0, entonces me queda coseno de teta 1 o de teta. Siguiente fila, lo mismo, seno de teta por 1, seno de teta, 0, 0, 0. Entonces acá, seno de teta. El siguiente, de la tercera fila, primera columna, 0, 0, 0 y 0. Y en la última que tiene que ser 0, que es el vector de perspectiva, 0, 0, 0 y 0. Bien, aquí la siguiente. Tenemos esta fila por segunda columna. Entonces tenemos coseno de teta 0 por 0, 0. Seno de teta por coseno de alfa. Entonces aquí me va a dar menos seno de teta por
coseno de alfa, que fue el resultado de esta segundo elemento de la primera fila por segundo elemento de la segunda columna. Más 0 más 0. Entonces solo se queda ese. El siguiente. Segunda fila, segunda columna. Seno de teta por 0, 0. Y tengo coseno de teta por coseno de alfa. Aquí me queda coseno de teta. Si lo pide esto en minúsculas, ocupa menos espacio. Coseno de teta por coseno de alfa. Ahí está. Pues vean cómo queda aquí común los cosenos de alfa y se multiplica tanto por el seno como el coseno de ese teta. Siempre vamos a ver que tenemos aquí complemento en los ángulos. Ahorita platicamos de eso. El siguiente, acá, vemos que es la tercera fila, segunda columna. Tengo 0, 0 por coseno de alfa 0 y 1 por seno de alfa. Entonces aquí me queda seno de alfa. Seno de alfa. Ahí está. Y esta me va a dar 0, pero pues lo analizamos, que es la cuarta fila, segunda columna. 0, 0, 0 y 0. Ahí está ese 0. Y la tercera columna. Primera fila, tercera columna. Coseno de teta por 0, 0. Menos seno de teta por menos seno de alfa. Este es el primero. Entonces menos por menos me va a dar más, ¿no? A ver, espérame. Aquí tengo un error. De este lado sí quedan los senos. No, sí está bien. Entonces, primera fila, tercera columna. Coseno de teta por 0 me da 0. Me da menos seno de teta por menos seno de alfa. Así es, me queda menos por menos. Y entonces ahí el signo saca y nos queda seno de teta por seno de alfa. Ahí está. Voy a necesitar espacio porque todavía me faltan las distancias. Y en la siguiente, segunda fila, tercera columna, seno de teta por 0, 0, coseno de alfa por, coseno de teta por menos seno de alfa. Entonces aquí me queda menos coseno de teta. Voy a sacar el signo. Por seno de alfa. Ahí está. Y la tercera fila, tercera columna. 0 por 0, 0, seno por 0, 0, 1 por coseno de alfa. Aquí me queda coseno. Está coseno de alfa. Y el de abajo me quedaría 0. Ahí está. Y bueno, sí, parece. Esperemos que se vea. Sí, se alcanza a ver antes de que lo libere, sí se ve. Ok, y la cuarta, primera fila, cuarta columna, entonces tenemos coseno de teta por A. Lo voy a expresar como A por coseno de teta. ¿Sí? Después esta primera más seno de teta por 0, 0, 0 por 0, 0 y 0 por 1, 0. Entonces todo lo demás se va hacia 0. Entonces nada más queda ese. La segunda es seno de teta por A más 0, 0 y 0. Entonces solo me queda A seno de teta. Así. Y la tercera, 0 por A, 0, 0 por 0, 0, 1 por 0, 0, D por 1, D. Y este sería uno. Entonces, esto se conoce como la matriz generalizada de Dennavit y Cartemer
para cada articulación, en la cual se involucran los 4 parámetros de diseño propios de los eslabones, que es la longitud del eslabón con la A, el descentramiento del eslabón con la D, que es aquí, el ángulo de desviación del eslabón, que es el alfa, que vemos acá, y el ángulo de articulación teta. Entonces, dependiendo de cuál, qué tipo de articulación estemos analizando, pues los parámetros se van a mantener constantes y solo uno variable. Por ejemplo, si es de revolución, todos van a ser constantes y las variables solo van a ser teta. Entonces, en donde aparezca teta lo vamos a dejar expresado en esa variable. Y vamos a evaluar los demás. ¿Qué se refiere con evaluar? Por ejemplo, evaluaría el valor de A. Si A vale 10, aquí le pongo 10 y lo multiplico por el coseno de teta. Pero lo voy a dejar expresado así. Pero si A vale 0, pues no importa, aunque el valor de teta sea 10 o 360, va a ser 0 siempre. Entonces aquí yo lo puedo dejar expresado como 0. Pero si ya tiene un valor A, 10 unidades, 15, 20, 50, 100, sí va a aparecer aquí el valor del ángulo. ¿Por qué? Si depende de esta variable. O, bueno, no el valor, sino la variable, el ángulo que se va a introducir. En este caso, por ejemplo, como alfa va a ser un valor que no va a cambiar, lo puedo evaluar. Si fuera 90 grados o 0 grados, aquí yo sé que el seno de 90 es 0, perdón, el seno de 90 es 1 y el seno de 0 es 0, entonces aquí los evalúo. Si fuera 90, pues aquí tendría 1 y al multiplicarlo por la variable, pues queda la variable. Pero el coseno de 90 es 0. Entonces, aquí aunque la variable tome igual valores desde 10 o hasta 360 o de 0 a 360, no importa, siempre va a ser 0 porque ya lo multipliqué por este valor. Ahorita lo analizamos, ¿no? Caso contrario que fuera con la articulación prismática, en donde los valores que son constantes son teta, alfa y A, y la única que queda como variable es esta D, que esa va a estar cambiando, que es el desplazamiento de la longitud de 1, de 2, de 3, y va a ser el desplazamiento que tenemos. Entonces, esta es la matriz que vamos a estar nosotros ocupando para expresar el modelo matemático del manipulador, ¿no? Entonces, esto lo veremos de la siguiente forma. Okay. ¿Vale? Entonces, hasta aquí alguna duda de por qué vamos a utilizar esta matriz. Es una matriz generalizada que intenta llevar los sistemas de coordenadas del móvil al fijo, como lo hicimos con la matriz de transformación homogénea, pero en lugar de hacerlo solo por inspección, como aparecían los sistemas de coordenadas, ahora nosotros estamos asignando los sistemas de coordenadas, pero además estamos viendo esos parámetros, cómo se van a mover expresado con esas rotaciones, para que al final de cuentas veamos cómo queda esa orientación, esta posición, pero de una forma sistematizada. Es decir, estas matrices yo las voy a poder multiplicar y con ello ir teniendo la distancia final y la orientación final. Ahorita verificamos. Bueno, y eso es derivado de estos movimientos que tenemos aquí. Estos, ¿vale? Entonces, este es el resultado de estas operaciones, ¿no? Vamos a lograr esto. Voy a quedar con la de arriba, que es la que vamos a ocupar. Ok, entonces, pues ahora esa es la matriz que les decía, la que obtuvimos aquí arriba, igual. Coseno de teta, seno de teta, menos seno de teta, coseno. Sería importante que la aprendieran de memoria, hicieran una especie de mnemotecnia. Pues yo aquí lo tengo identificado, mi mnemotecnia es esta. Aquí tenemos los cosenos, y aquí están cruzados. Vean, los de alfa, y aquí tengo el seno de alfa y está acá del otro lado. Y vuelvo a tener coseno, seno, y aquí están cruzados igual. Los signos también. En la primera fila tengo el signo, en la segunda columna, perdón, tengo el signo abajo. Y aquí solo me queda la longitud del eslabón. Bueno, ya tendrán ahí una forma de ustedes aprenderlo. Pero sí es importante. Entonces decía, esta es la matriz generalizada de Dynamite y Cartenberg para representar una articulación.
donde después sustituimos estos valores que debemos encontrar, estos que dice la longitud del eslabón ahí, el giro del eslabón alfa y el descentramiento del eslabón T y el ángulo de la articulación teta I, ya se van a poder vaciar en esta matriz, y al sustituirlo, lo que vamos a obtener es una matriz de orientación con una posición de acuerdo a cómo se asignaron estos sistemas en los eslabones o en los elementos rígidos, ¿no? No necesariamente tiene que ser un manipulador, puede ser otro tipo de mecanismos. Entonces lo vemos, el sistema que estábamos analizando, que era este, ya tenemos aquí unas distancias, ¿no? Por ejemplo, aquí hay un desplazamiento de 33 unidades de donde está el eje de rotación de aquí de la base con respecto a la primera articulación del hombro, 270 unidades, está un poquito deformado, son 270, desde el punto de rotación del hombro hacia el codo, 160 unidades del codo a la muñeca, 130 hasta donde está el centro del punto el tool center point o punto central de la herramienta, 130 unidades, y aquí tenemos una altura tomada desde, puede ser desde donde está este punto, o incluso con ¿no? Esto es ya también relativo, que es 152 unidades de altura de la primera articulación. Y lo podemos expresar en sistemas de coordenadas de la siguiente forma, de acuerdo a la convención de dinámica que ya habíamos visto, asignar el sistema de coordenadas en la base, en la primera articulación, identificar los giros positivos y demás. Entonces, lo que sigue es determinar estos parámetros. ¿Dónde están? Debemos llegar a esos, pero los debo sacar aquí. Bueno, vamos a ponerlos aquí en este espacio. Con eso terminamos la sesión de hoy. Entonces, retomamos esta parte. Debemos identificar, por lo general se forma una matriz, una tabla, conocida como la tabla de parámetros de Dynamit y Kartemer, en donde vamos a tener cada una de las articulaciones del robot o los grados de libertad, dependiendo de cuántos grados de libertad será el número de articulaciones, y podemos identificar los parámetros teta, alfa, el A y el D. Y para cada par de sistemas de coordenadas habrá una articulación. Entonces, entre el 0 y 1 vamos a tener la articulación 1. Entre el 1 y el 2, la articulación 2. Entre el 2 y el 3, la 3, 4. Y en este caso este es de 5 grados de libertad. Son 5 articulaciones, que será del 5 al 4 la articulación 5, del 4 a 3 la 4, 3 a 2 la 3, 2 a 1 la 2 y 1 a 0 la 1. Y tenemos que identificar estos parámetros que los ordené del más sencillo al más complejo de determinar, que eso es eso es a experiencia propia, ¿no? No necesariamente es que la literatura lo diga, pero se me hace mucho más sencillo determinar primero teta, luego alfa, A y D. ¿Vale? Entonces, teta, ¿qué decía que era teta? ¿Recuerdan que era teta? ¿Es la variable de articulación? La variable de la articulación, el ángulo, pero prácticamente aquí cuánto valdría en esta configuración. Estos temas de coordenadas son que se asignaron a este sistema, ¿no? A este robotcito. Voy a usar a este. Recuerden que habíamos asignado en la base, en los ejes de rotación y demás. Si lo veo en un plano de 2 dimensiones, sería este. Vamos a asignarlo rápido. A pues podríamos ver que yo puedo asignar aquí un sistema inercial. Voy a empezar con los Z. Que puede yo empezar aquí con el eje Z, porque aquí va a ser la rotación en la base. Es la cintura del robot. El hombro, voy a dibujar hacia adentro. El codo. La muñeca. Y luego aquí hay un cambio de plano porque hay un giro en la muñeca y este aquí.
En este caso, bueno, lo voy a poner separado. Voy a poner acá abajo. Pero están en el mismo punto. Ese tipo de unión es una unión universal y yo lo puedo representar con una línea punteada. Ahorita no tengo línea punteada aquí, pero lo voy a poner con una cota negra, indicando que es el mismo origen, ¿no? O sea, en este mismo punto está la rotación, la elevación y la desviación. Por ejemplo, en nuestro robot el FANUC que están ahí en los laboratorios, tendría 3, que es la elevación, el giro, y bueno, primero el giro, elevación y nuevamente el giro, pero en el plato de herramientas. Serían los 3 en el mismo punto. Por la forma como están articulados con los engranes, el punto donde se interceptan los movimientos es el mismo. Entonces aquí tendría el eje Z, que sería el giro, y acá adelante tendríamos el punto final o la longitud del eslabón, ¿no? De este caso de la herramienta. Después el eje X, decía que iba a en el primero lo puedo poner yo en la dirección que quiera, si quiero trabajar hacia afuera, hacia adentro, hacia adelante, hacia atrás, pero pues también una de las recomendaciones que apunta al siguiente sistema, ¿no? Aquí tenemos el eje X que apuntará al siguiente eslabón y debe ser perpendicular al Z anterior, recuerden, ¿no? Hay que tener cuidado con eso, porque si lo ponemos alineado nos va a ser difícil determinar ese parámetro de DENA. A ver si más adelante nos toca un caso donde los podemos poner paralelos y vemos cuál es el efecto. Entonces, aquí yo no podría, por ejemplo, poner este Z igual que este X igual que el de acá, porque ya lo tengo asignado con Z. Entonces X solo me queda hacia arriba o hacia abajo, porque no lo puedo poner hacia afuera o hacia adentro, porque ya sería paralelo al Z anterior, y eso me complica la determinación. Entonces lo voy a poner hacia abajo. Lo habíamos determinado hacia abajo, ¿no? La sesión anterior. Hacia abajo y lo mismo que este. Y Y, decíamos que Y simplemente completa el sistema de dextrógiro o sistema ortonormal. Ahí está. Este es de aquí. Este sería el Y acá tendríamos el mismo. Entonces sería la forma. Y las longitudes que tendríamos o las distancias estarían determinadas. Por ejemplo, aquí hay una distancia. ¿Sí? De acuerdo, bueno, esta es la distancia que tengo, la principal es esta. A, luego esta altura es la B. Esta sería la C, la D y la negro, que es el mismo origen. Y es lo que tenemos aquí. Ups, no se ve. Déjenme borrarlo. Capturé. No quiero borrar la matriz de arriba. Uy, ¿qué hice? Y entonces así nos queda. Vean, esto, el X hacia adelante, Y hacia adentro, Z hacia arriba, que es el 0, los giros, Z del hombro, X, Y, Z, Z. Esto es lo que les decía, aquí sí tengo la línea punteada, no se alcanza a ver, que está muy pequeñita. Bueno, es una línea punteada indicando que es el mismo origen, de hecho por eso no tengo cota de distancia. Y la herramienta, ¿vale? Este último sistema de coordenadas, si se dan cuenta, no tiene giro, porque se va a desplazar junto con respecto a este, por ser el mismo elemento. Entonces, aquí ya tenemos esto. Entonces, vamos a determinar los parámetros de Denovi, teta, alfa, A y D. Y retomando, por ejemplo, teta dice que es el ángulo formado. Lo voy a leer textualmente y lo analizamos. Teta dice, es el ángulo de la articulación del eje XY al eje XY menos 1 al eje XY respecto al eje ZY menos 1. Ángulo formado de XY, este sería XY si estamos con la primera articulación, al eje, del eje XY menos 1, perdón, al eje XY, girando con respecto a ZY menos 1, es decir, con respecto a este Z. ¿Cuánto debería de girar sobre este eje Z para alinear X0 con X1? ¿Cuánto debo de girar? Para alinearlos.
no serían 90 grados, ¿no? Sobre el eje X. O sea, sí, para que, digamos, se voltee, ¿no? Para que haga esa rotación. Para que haga esa rotación, pero necesito alinear el eje X0 con el eje X1. X0 está hacia adelante, aunque está aquí abajo, y X1 también está hacia adelante, pero está acá arriba. Entonces, giro entre ellos para poderlos alinear. Si yo hago un giro de 90 grados, sería esto. Entonces, en lugar de alinearlos, los estoy desalineando. ¿Cuánto debería de haber? En este caso es 0, porque están alineados los ejes. Ya están los dos en la misma dirección. Entonces debería de ser 0. Pero como este ángulo en el robot puede cambiar, esto a la hora de trasladarlo a la matriz de Navigator que tenemos aquí arriba, esto se va a considerar como variable. Entonces lo vamos a dejar expresado como una literal, como θ1, por ejemplo. Que aunque para esta configuración que tenemos de sistemas de coordenadas, el ángulo que existe entre ellos es 0. ¿No? ¿Qué pasa, por ejemplo, de X1 a X2? ¿Cuánto tendría que girar para alinearlos? Igual sería 0, ¿no, profe? En ese caso. 0, exactamente. 0 y es otra variable. Se marca ahí con un asterisco, en la literatura se marca como de asterisco, o en algunos otros lo marcan como Q. Q1, Q1, así. Q1, Q2, Q3, Q4, Qn, cuando es articulación. Y lo marcan como Q porque puede ser tanto en θ como en D. Entonces habrá algunas articulaciones que a lo mejor es prismático. Aquí sería Q2, por ejemplo. Ah, perdón, le puse Q1. Q2 por estar en la articulación 2. Y no pueden haber dos variables en la misma articulación. Es decir, que no puede ser θ variable y D variable. O es una o es otra. ¿Vale? Entonces, aquí yo ahorita no lo voy a dejar expresado. En otras literaturas nada más le ponen un asterisco para indicar que esa es la variable, lo que va a estar cambiando. θ3, ¿qué ángulo hay entre ellos? De X2 a X3. ¿Cuánto tendría que girar sobre el eje Z2 para alinearlas? Exactamente igual, ¿no, profe? 0 grados. 0 grados, exacto. Y en la 4, de X3 a X4 girando sobre Z3, ¿cuánto tendría que girar? Serían 90, ¿no? Ahí sí es 90 grados, 90 grados. Igual, lo voy a dejar expresado como variable. Y el último, de X4 a X5 sobre Z4. Ahí sería, tengo duda, por ejemplo, porque con respecto a la posición de X4, ya no tendría movimiento, entonces sería 0. Es Pero, 0, o sea, ya están alineados. Ajá, pero ¿qué? no, sí está bien, es que lo que le iba a preguntar es si era lo correcto o si tenía que considerarse con respecto a, digamos, al punto de origen, por así decirlo. Pero creo que sí será en ese caso. No, es entre pares. En este caso sería el sistema 5 con el 4. Y aquí lo que dice la convención, el parámetro θ, dice que es el ángulo que existe entre el eje X4 y el eje X5. Y si sí, ¿qué ángulo se forma girando sobre el eje Z? Es decir, el punto de rotación tendría que ser el Z anterior para hacerlo llegar a este punto. Pero como están alineados, ambos van hacia abajo, el ángulo que existiría entre ellos sería 0. Aquí sería 0, pero va a cambiar. ¿Qué quiere decir? Que puedo yo después echar a andar el robot y mover ese grado de giro, y ese ángulo pues ya va a cambiar, ya no va a estar a 0 grados, puede estar a 10, a 20, a 30. Entonces esto es lo que va a ir cambiando. Perdón, disculpen, se me está resecando la garganta. Entonces ese es el parámetro θ. Alfa es otro de los parámetros, digo, relativamente, les digo, va un poquito más sencillo. Dice que es el ángulo formado, perdón, denme un minutito.
Gracias, y por un poco de agua. Entonces decía, alfa, igual es un ángulo, vamos a ver qué dice aquí. El ángulo alfa, ¿a dónde quedó? Aquí está. Dice, el ángulo formado entre el eje ZI-1 al eje ZI, pero este es alrededor del eje XY, ¿verdad? De ZI-1 a ZI con respecto a XY. Vamos a ver. Dice que es el ángulo formado del eje ZI-1, que en este caso sería el Z0, hacia el ZI, Z1, girando con respecto al eje XY. En este caso es este eje de acá. Voy a remarcarlo. Con respecto a este eje, este va a ser mi pivote. Uy, color feo. Ponerlo en azul. Este sería mi pivote o mi forma de rotación. Entonces yo intento llevar este eje Z0 a Z1 o ver qué diferencia hay entre esos ángulos con respecto al X1. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué ángulo existe entre ellos? El eje Z0 está hacia arriba y el Z1 está hacia adentro. Y si lo tomo el movimiento con respecto al X que está hacia adelante, tendría que estar de arriba, ahí está, de arriba hacia adentro. ¿Cuánto debe girar? ¿O qué ángulo hay entre ellos? Es lo que le comentaba hace rato, ¿no, profe? No sé si en ese caso serán 90 o... En este caso hay 90 grados, pero el giro que tiene que hacer es un giro de 90 grados positivo o negativo. Estamos pasando del plano de rotación de un eje de rotación vertical para que haga esto en la base, y la siguiente articulación está el pivote hacia adentro para que haga esto el hombro. Entonces hay 90 grados, sí. La pregunta es, ¿ese cambio son 90 grados positivos o 90 grados negativos? Y como creo, bueno, mi interpretación al ser un sentido de giro, digamos, horario, yo creo que sería negativo, ¿no? En sentido horario. Bueno, respecto a X, perdón. Ajá, con respecto a X, ok. Sí, efectivamente, vamos a ver esa rotación que hay del eje Z0 al Z1. Entonces, aquí lo voy a ver. Intento llevar este Z, estoy tratando de expresarlo de otra forma para que se vea. Ahí está. Entonces, imaginemos que tenemos el Z1, lo voy a ver, lo voy a poner en este plano, 2 dimensiones, pero como observador me voy a poner de este lado, que es enfrente del eje con el que tengo que rotar. Entonces X está dirigiéndose hacia mí. Y este sería Z0 y este sería Z1. Entonces yo, y X estaría aquí, representado con la punta de la flecha saliendo o dirigiéndose hacia mí. Entonces yo debo de llevar este X0, que está aquí arriba, perdón, Z0, hacia donde está Z1. Entonces tengo que dirigirme hacia acá. ¿Qué tipo de movimiento de giro estoy haciendo? ¿Positivo o negativo? Ahí si lo vemos desde este punto, es un movimiento en sentido horario. Es como si viéramos aquí el Z está hacia arriba y lo quiero llevar hacia adentro, y el X me está apuntando hacia mí. Así. Entonces lo voy a hacer así. Y habíamos dicho que cuando se desenrollan los dedos, nos tuerce la mano. Era negativo, ¿no? Era negativo. Entonces, a lo mejor es algo difícil, un poco abstracto de poderlo visualizar, pero a mí lo que me ha resultado es eso, ¿no? De ponerme aquí como observador en donde está el punto donde voy a rotar y ver qué movimientos hizo, si es sentido antihorario es positivo, si es horario negativo, pero siempre tratar de ponerme enfrente del vector que se dirige hacia mí, ¿no? De donde estoy rotando. Si voy a rotar con respecto a Z, pues me pondría como observador aquí y trataría de verlo, ¿no? Hacia arriba y ver
cómo gira. Ahorita vemos eso. Ok, entonces sí, este primer ángulo alfa es menos 90 grados porque está en sentido horario, de acuerdo a cómo nos ponemos observadores ahí, y es menos 90. Este no lo voy a dejar expresado con ningún asterisco, ni variable, ni nada, porque no va a cambiar. Es decir, si cambiara, quiere decir que estamos cambiando la estructura del manipulador, la estructura física, y no podemos hacer eso. Sería un nuevo manipulador. El segundo alfa, de Z1 a Z2 con respecto a X2, ¿cuánto tendría que girar? Es como si tuviéramos los dos temas de coordenadas uno detrás del otro y tratáramos de ver cómo está Z. Me sigo poniendo acá de observador delante de este punto. Sería 0, ¿no? Sería 0, exacto. Muy bien, 0 grados. El 3, que sería de Z2 a Z3 con respecto a X3. Igual 0, profe. Excelente, 0, muy bien. El 4, de este Z3 a Z4 con respecto a X4. Me pongo como observador acá abajo. Y trato de visualizar cómo estaría Z y hacia dónde lo quiero llevar. Entonces está hacia mí, el X, Z está hacia adentro y lo quiero llevar hacia adelante. Bueno, lo pondría acá abajo. ¿Qué ángulo? Son 90, profe. 90 grados y son positivos. Perdón, no escuché. ¿Quién más se comentó? Sí, perdón, John, lo siento. No Sí. se preocupe, Maloma, 90, profe. Sí, ¿verdad? 90, es correcto. Tenemos el eje Z3 que está entrando, lo queremos llevar hacia adelante. Aquí la clave es en dónde está el punto de rotación, el pivote, el eje de rotación, y tratamos de poner debajo de él para ver en qué sentido está haciéndose el movimiento. O simplemente hacerlo con la mano, y como les decía, si está enrollándose el movimiento, o está haciendo el sentido de enrollamiento de los dedos, es positivo. Si los desenvuelve y nos torce la mano, es negativo. En este caso lo quiero llevar hacia adelante, es positivo. 90 grados. Y de Z4 a Z5, ¿Cero, profe? 0, muy bien. Igual. Sí. Están alineados Z4 y Z5 con respecto al X5. No hay que hacer giro, ya está. Y ahí está expresado. Perfecto. Ahora vienen, estos sí son un poquito más difíciles, hoy ya no se me está acabando el tiempo. Bueno, les voy a robar un minutito más. Vean, dice que es la distancia, ¿qué dice? Aquí está. Aquí está de arriba. Dice distancia desde el origen del sistema de coordenadas Y hasta la intersección de los ejes XY y ZY menos 1. A lo largo del eje XY. Perfecto. Dice, es la distancia desde el origen. Voy a poner el origen. Distancia desde el origen. Voy a tratar de marcar dónde andas. Origen del sistema de coordenadas Y. Aquí está, este es el origen. Hasta la intersección del eje. Voy a poner estos de aquí. Me están estorbando un poquito. Hasta la intersección del eje, lo voy a poner XY. Todo esto es el eje XY hacia adelante y hacia atrás, ¿no? Con ZY menos 1. Todo esto es ZY menos 1. ¿Vale? Entonces se interceptan aquí. A lo largo de XY, que es esta X. Entonces, si saco la distancia a lo largo de ese eje, es esta. Ok. Esta distancia. ¿Cuánto vale esa distancia? Menos A. Menos A, sí. Aunque, bueno, aquí estamos tomando, desde este punto hasta esta intersección son menos A unidades, es correcto. Pero lo tomamos, acuérdense como sacamos el punto de referencia con la matriz de transformación homogénea. Es del sistema 0 al 1. Entonces, este desplazamiento es sobre este X, pero es positivo. Es decir,
es sobre este sistema de coordenadas que está delante. Vamos a ver con otro ejemplo. Como, aunque pareciera que es positivo, se vuelve negativo porque es con respecto al anterior. ¿Vale? Entonces, es a unidades positivas porque está delante del eje de origen, aunque estamos considerando este eje X. Entonces aquí vamos a ponerle a unidades. Lo mismo aquí. Por ejemplo, tenemos igual. Distancia desde el origen. Voy a poner en azul. De este sistema, que es el sistema 2, con respecto a la intersección del eje X2. Todo esto es el eje X2. Con el eje ZI-1, en este caso es Z1, se interceptan en este punto, a lo largo de X. ¿Cuál sería la distancia? Sí, profe, ¿no? C unidades, es correcto. Muy bien, ahí. El siguiente, igual. Distancia desde el origen del sistema 3 hasta la intersección del eje X3 con Z2, que es este punto, nos interceptan a lo largo de X3. Ya de entonces igualmente una prueba. B, muy bien, ¿sí? En la siguiente, distancia, a ver, ese es lo que les decía. Vean, cuando hay estos cambios es cuando se complica un poquito el determinar las distancias, ¿no? Por ejemplo, distancia desde el origen hasta la intersección del eje X con Z. A lo largo de X. ¿Se interceptan? No. No se En algún interceptan. punto se podrían tocar, ¿no, profe? Si extendemos la línea. ¿Cómo? ¿Perdón? Si extendemos las líneas se podrían tocar en algún punto, ¿no? Ah, tú te refieres a esto, pero es que esto si lo consideramos con el mismo plano. Esta, ¿no? Si yo la extiendo así, Sí, y profe. si esta la extiendo así, esta que está acá, la extiendo, se tocarían, es lo que mencionas, ¿no? Así. Pero eso si estuvieran en el mismo plano, pero esta es una vista isométrica. Uno está entrando, así, y el otro está hacia arriba. Entonces nunca se van a tocar. Este se está alejando, se está metiendo, y este se va hacia arriba. Nada más que ahí por la perspectiva parece que en algún momento se van a interceptar, pero no. No se tocan. Pero recuerden también que vimos aquí algo, que esta línea punteada representaba ¿qué? Pertenecían al mismo... Eran el mismo origen, el mismo punto de origen, los dos sistemas, o en el mismo punto estaban los dos sistemas de coordenadas. Entonces, esto, si nosotros lo trasladáramos a este punto, pues tanto el origen como el donde se interceptan es el mismo y no hay separación. Entonces, el valor aquí es 0. Y cuando es el mismo origen, tanto A y D valen 0, pero ahorita lo vemos. Y el último. Vean aquí. Igual, lo mismo, se dice distancia desde el origen del sistema 5 hasta la intersección del eje X5 con Z4, en donde se interceptan. Vamos a quitar ese cuadro feo. Ahí está. Otra vez, distancia desde el origen del sistema 5, que es este puntito, el último punto azul, con la intersección del eje X5 y Z5, que se interceptan en ese mismo punto azul. Entonces, ¿qué distancia habrá entre esos dos puntos? Ah, ok. Ya, profe.
sería E. No, porque recuerden que es la distancia a lo largo del eje X5. Lo voy a poner otra vez. El punto del origen es el azul, ¿vale? Hasta la intersección del eje X5 con Z4. Y ese punto se intercepta aquí. ¿Qué distancia habrá entre el punto rojo y el punto azul? Ya sea en Z o en X. En ese caso ya sería menos E, ¿no? Menos E, no. No. El punto azul y el punto rojo, ¿en dónde están esos puntos? ¿Qué distancia habrá entre ellos? Este punto azul, el último. Y el punto o donde se interceptan es este punto rojo. ¿Qué distancia hay entre ellos? Olvídense de este punto azul de atrás. Ahorita este no nos cuenta. Déjenme borrarlo. Estamos con estos dos botales. Distancia desde el origen, porque les decía que las distancias son más difíciles de entender. De este origen, el punto azul, hasta la intersección del eje X5, que es este. Todo esto es a lo largo de móvil. Hasta la intersección del Z4. Y esa intersección la voy a poner con un punto rojo. 0 unidades, ¿no, profe? 0 unidades. Son el mismo punto. Tanto el origen como donde se interceptan es el mismo. Entonces no hay separación entre esos puntos a lo largo de X ni a lo largo de Z. Entonces es 0. Como por eso les decía que a veces es complejo. Y si no asignamos los ejes como lo menciona la convención, es más difícil determinar esos parámetros. Bueno, este de ella es más fácil. El que es más complejo siempre es el A. Es muy similar, nada más que dice que es, voy a borrar todos estos ejes que ya marqué para no hacernos pelotas con el anterior. Y nos dice, ya con eso terminamos, está muy rápido estos. Es el origen del sistema de coordenadas I-1, que sería este, hasta la intersección del eje XY, es decir, ese mismo X que estábamos considerando, y ZI-1, pero ahora la distancia desde este origen hasta la intercepción a lo largo de Z, de ZI-1. Se interceptan aquí, pero no voy a medir la separación ni en X, ahora lo voy a medir en Z. ¿Cuánto hay de separación en Z desde el origen hasta el punto de intercepción? Un minuto y ya terminamos. B, ¿no, profe? B unidades es correcto. Esta separación en estos dos temas es B unidades. Aquí está. Perfecto. Veamos el siguiente. Igual. Ahora el origen va a ser este sistema de coordenadas hasta la intersección de X con Z a lo largo de Z. Este mismo punto lo voy a poner translúcido. Pero a lo largo de Z. ¿Qué distancia hay entre esos dos puntos que acabo de marcar? A. A unidades. No. ¿Menos A? Tampoco. Esto olvídenlo, esto ya pasó. Este ya pasó. Ahora estamos entre este dije, este X y Z, que es este mismo punto. ¿Sería 0? 0 unidades. ¿Sí? Lo que había mencionado, 0 unidades. Es correcto. Lo mismo acá. El que sigue, tengo el origen. Marcar con, bueno, sí, traducido igual. Sólido. Origen hasta la intersección de X3 con Z2. La intersección es este. A lo largo de Z.
Ahorita ya estos quedan atrás, estos ya nos pelamos, solo quedan estos. Ay, es muy largo. Igual 0, ¿no? ¿Prof? Igual 0, muy bien, sí. Este a lo mejor va a quedar indeterminado, pero también ahí hay una cuestión importante. Dice el origen del sistema X3 a la intersección de X con Z a lo largo de Z. No se van a tocar, uno está hacia adentro y otro está hacia arriba. Pero, este sistema 4, ¿dónde está? En el mismo origen del 3. Entonces, ahí a la hora de hacerlos coincidir, pues tanto el origen como la intersección del sistema son el mismo, claro, lo que les había dicho aquí. Cuando tenemos eso, tanto en A y D, los valores son 0. Son el mismo punto de origen, entonces no hay desplazamiento ni en A ni en D. Pero veamos este último. Desde el origen de este sistema, lo voy a borrar antes esto para ya no se nos pelotas con los anteriores. Origen del sistema 4 hasta la intersección del eje X5 con Z4 a lo largo de Z4. ¿Cuánto hay? ¿E unidades? E unidades. Aquí sí hay E unidades. Entonces, esos son los parámetros. Esta es la matriz de David y Kartemer que establece los parámetros de diseño del manipulador o de cada uno de los eslabones, donde consideramos el ángulo de la articulación, el ángulo de desviación del eslabón, la longitud del eslabón y el descentramiento. Aquí se dan cuenta, hay un descentramiento en la primera articulación marcado por B unidades por esta, porque no está ni arriba ni adelante, sino hay un desplazamiento combinado, ¿no? Como decir, hay un desplazamiento de aquí y acá. Por eso dice que hay una longitud y un descentramiento en la primera articulación, porque hay cambio de esto. Y podríamos tener así algunas otras articulaciones, en este caso nada más nos dio la única, y todas las demás son esas longitudes o descentramientos aquí por el cambio, ¿no? Vean cómo está actuando sobre el eje de Z, se considera como un descentramiento. Pues posteriormente tenemos que evaluar estos en la matriz que tenemos aquí arriba, porque ya no nos da tiempo, pero en la siguiente sesión lo evaluaremos y veremos qué obtenemos con esto. ¿Sale? ¿Hasta aquí alguna duda los parámetros de David? No, profesor. Perfecto. Bueno, pues ya no les quito más tiempo porque me imagino que tienen otra clase. Y bueno, gracias por su atención, muchachos. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchas gracias, profe. Que tengan buen día. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. No, profe. Recording stopped.